Buenos días. Gracias a vosotros. Pues nos vamos también hasta Valencia, porque allí los pensionistas han hecho una iniciativa muy reivindicativa y además muy graciosa. Laura Llamas, cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues consiste en esto que vais a ver. Esta carta está escrita por los pensionistas, esta Asociación de Pensionistas y Jubilados de Valencia, va dirigida a la ministra Fátima Báñez y que contiene en su interior pues aproximadamente unas 50 cartas que la ministra les mandó a ellos, a estos pensionistas de Valencia, en las cuales les notificaba esa subida del 0,25 para este año. ¿Qué hacen estos pensionistas? Como no están de acuerdo con esa subida porque les parece realmente injusta, se las van a devolver. Me han prestado a mí ahora mismo este sobre que en un momento van a entrar aquí a Correos a depositarlas y devolvérselas a la ministra. Va también dentro una carta en la que les dice a la ministra pues que no están de acuerdo con esa subida, que realmente las pensiones tienen que ser justas. También han escenificado esa carta que también aquí han puesto para que veamos, dirigida a la ministra Fátima Báñez. Son aproximadamente una treintena de jubilados y pensionistas aquí en Valencia. Entre ellos está una jubilada que vamos a proceder ahora mismo. ¿Cuánto tiempo, Ángeles, llevas como pensionista y qué te queda en esa pensión? Pues tengo 69 años, me jubilé con 61, me podía haber jubilado con 60 y menos mal que me jubilé a los 61 porque con la revalorización y todo ahora mismo tengo 339 euros de mi pensión. Yo me pude haber jubilado con 60 porque cuando cambiaron la disposición de que la gente se tenía que jubilar a los 65 en vez de a los 60, yo ya había cotizado 25 años y tenía que haber cotizado 15. ¿Toda una vida trabajando para que le quede ese dinero? Sí, qué? Toda una vida trabajando exactamente no, porque antiguamente tú sabes que las mujeres en el momento que se casaban, lo primero en la empresa te daban una dote para que te largaras, porque sabían las consecuencias de que ibas a tener hijos, y entonces luego el marido, machista y todo eso, pues entonces quería a la mujer en casa atada la pata a la cama. Ángeles, ¿se puede vivir con esa pensión que le queda? Pues mira, no, porque vamos a decir que tengo la pensión de viudedad, que me la rebajaron porque mi marido murió en nuestro servicio trabajando en el canal de Isabel II, y por tener una pensión entonces que me quedó de 200 y pico euros, 200 y tal, pues me rebajaron casi 500 euros de la de mi marido. Bueno, pues Ángeles, muchísimas gracias. Ángeles es una de todas esas pensionistas y jubilados que se han concentrado aquí en la puerta de Correos para mandarle esta carta a la ministra. Pues vamos a volver hasta la Bolsa de Madrid con nuestro compañero Josué Coello, porque